Bienvenidos a este webinar de la IFES. Mi nombre es Thomas Johnson, pertenezco a la Universidad Frey en Ámsterdam. En la universidad soy investigador, especializado en estimulación eléctrica y lesiones de espina dorsal. Sin embargo, esta noche no hablaremos sobre ello. Hablaremos sobre si la estimulación eléctrica podría mejorar la recuperación de personas con el COVID-19 tras una estadía prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Es maravilloso ver personas de todo el mundo. Tenemos esta noche más de 100 personas registradas. Puedo ver que aún no han ingresado todas, pero esperamos que puedan unirse más adelante. Tenemos personas de todo el mundo, lo cual es maravilloso. E incluso he visto personas de Malasia, donde ya es medianoche. No estoy seguro de cómo lo logran, pero espero que puedan mantenerse despiertos con nuestros presentadores. Hablaremos sobre la estimulación eléctrica en cuidados intensivos. Como ustedes saben, especialmente en este momento, es terrible la situación con la COVID-19. La rehabilitación posterior a la COVID-19 y a una estadía prolongada en la UCI es muy complicado, muy difícil, muy extenso, y las personas en la UCI, tengan o no la COVID, especialmente cuando han recibido soporte respiratorio, adquieren muchos problemas de multifunción o funcionamiento orgánico múltiple. Usualmente sufren de polineuromiopatía o debilidad adquirida en la UCI, problemas en los músculos, los nervios, la circulación o los sistemas. Sufren de problemas y debido a ello es muy esencial que los tratemos bien, y de esta manera podremos mejorar su situación, así como su rehabilitación. La estimulación eléctrica es una técnica que podría ayudarlos con ello. La estimulación eléctrica puede activar los músculos, así como otros tejidos, como la circulación, los nervios. En realidad se pueden activar todos los sistemas, lo cual resultaría muy útil. Por supuesto, la COVID-19 no existe desde hace mucho tiempo, a pesar de que lo parezca, pero ya ha pasado. Un poco más de un año. No se han realizado muchos estudios aún, pero esta noche hablaremos sobre algunos de ellos, pero especialmente hablaremos sobre si sería útil aplicarla en la UCI. Este es un webinar organizado por la Organización Internacional de Estimulación Eléctrica Funcional, y cada mes realizamos un webinar sobre temas como este. El próximo mes tenemos otro webinar que trata sobre la estimulación y control cerebral. Así que tal vez sea otro webinar interesante al cual asistir. Esta noche tenemos dos presentadores. El primero es el Dr. James Badger y el profesor Gad Alom. Empezará el Dr. James Badger. Él es becario de investigación clínica en la University Hospital Southampton. Y el enfoque de su trabajo es el desplazamiento de tecnologías innovadoras a la clínica práctica. Asimismo, utiliza la estimulación eléctrica en su trabajo práctico. Así que él empezará. Todos los micrófonos se encuentran silenciados, pero si tienen alguna pregunta, por favor escriban las preguntas en el chat, y luego de la presentación veremos si podemos responder algunas de estas preguntas o hablar al respecto. Así que me encantaría pedirle a James que empiece a compartir su pantalla y que empiece con su presentación. Hola a todos, espero que puedan escucharme y ver mi pantalla. Soy el Dr. James Badger. Soy becario de investigación clínica en anestesia, así como becario de innovación clínica de la Universidad Hospital Southampton. Y mi verdadero interés y pasión se encuentra en el desplazamiento de tecnologías innovadoras a la clínica práctica. Y parte de este trabajo ha permitido que me relacione con el trabajo de la estimulación eléctrica en Salisbury. Y asimismo, como parte de mi preparación en anestesia, he tenido experiencia en cuidados críticos.
Lo que espero poder realizar esta noche y lo que puede ayudar a añadir a la presentación sobre la estimulación eléctrica podría mejorar la recuperación de personas con la COVID-19 tras una estadía prolongada en la UCI. Es resaltar algunos de los problemas comunes en cuidados críticos y en el contexto del coronavirus, y resaltar el tipo de necesidades críticas potenciales para la estimulación eléctrica. Realmente es un tipo de introducción explicarles qué significa cuidados críticos. Y existen algunos problemas comunes y algunos aspectos prácticos sobre el trabajo en cuidados intensivos, y todo esto establecerá el escenario para que el profesor Alon, quien les presentará un poco de literatura sobre la estimulación eléctrica en cuidados críticos. Así que me gustaría presentarles a Vivian. Lo crean o no, Vivian es un maniquí. Fui a la sala de simulación en Salisbury, en Reino Unido, porque queríamos descubrir cuáles serían los aspectos de utilizar la estimulación eléctrica y simularon un ambiente de cuidados críticos. Como parte de esta presentación verán un par más de imágenes de Vivian, pero quise resaltar que ella es un maniquí, aunque luzca muy realista. Para empezar con la terminología, para los no especialistas, la terminología sobre enfermedad crítica puede ser muy confusa. Cuidados críticos es un término que engloba cuidados intensivos o terapia intensiva que se brindan en unidades de cuidado intensivo o unidades de terapia intensiva, así como lo solía llamarse cuidado altamente dependiente que se brinda en unidades de alta dependencia. A cuidados intensivos también se le conoce como cuidado nivel 3 y en Alemania involucra el soporte de uno o más sistemas disfuncionales, y estos son usualmente los pulmones. Al cuidado altamente dependiente se le conoce como cuidado nivel 2 y es el soporte de un sistema. Y ese sistema no es el de los pulmones. Es realmente un sistema que se basa en las necesidades de médicos y enfermeras para dichos pacientes. Las diferencias entre cuidados intensivos y cuidado altamente dependiente últimamente se han vuelto difusas. Por ello, el tipo de término colectivo, cuidados críticos, la ventilación mecánica es el soporte para órganos utilizados con mayor frecuencia en cuidados críticos. Una base de datos nacional, ICNAR, base de datos nacional de cuidados intensivos, señala que en promedio más del 50% de pacientes médicos se encuentran invasivamente ventilados al momento de ingresar a las unidades de cuidados intensivos en Reino Unido, y tras 24 horas, esta cifra aumenta a 68%, y así es en temporadas normales. La ventilación invasiva se refiere a cuando un paciente se encuentra sedado y un tubo endotraqueal, el cual pueden ver en la foto, se inserta en la tráquea del paciente, y es casi siempre el último recurso para salvar la vida de un paciente, cuando ya no puede respirar por su cuenta. El tubo endotraqueal se conecta con un ventilador que emite presión positiva intermitente. Como con casi todas las intervenciones en cuidados críticos, la ventilación mecánica se encuentra asociada con un número de complicaciones, y esto puede cubrir desde el daño local debido a la presencia del tubo en la tráquea y la presión en los labios, hasta neumonía adquirida por ventilación mediante la introducción de una infección, y barotrauma adquirido por ventilación, que es un tipo de daño en los pulmones mediante la introducción del aire y de la fuerza. Se acepta generalmente que los pacientes deben estar libres de ventilación mecánica lo más pronto posible, y en la mayoría de los pacientes esto puede realizarse rápidamente y sin complicaciones, pero algunos pacientes necesitan más tiempo y algunos necesitan aún mucho más tiempo. El problema con la ventilación mecánica es que para tolerar la ventilación mecánica generalmente los pacientes deben estar bastante sedados, y en combinación con el tubo endotraqueal en la boca, junto con todo el monitoreo fisiológico, los pacientes no pueden moverse por su cuenta con facilidad, incluso si están despiertos, y probablemente no puedan moverse en absoluto. Así que podemos apreciar de dónde proviene el problema al vincular la rehabilitación y el desuso de los músculos. Nuestra experiencia con el coronavirus en Reino Unido es que los pacientes que se encuentran en situaciones críticas generalmente necesitan un mayor tratamiento de soporte respiratorio que los que sufren de neumonía viral. Regresando a la base de datos de ICNAR,
La base de datos nacional muestra que un promedio o una media de 13 días por coronavirus es el tipo de duración promedio de soporte respiratorio, en comparación con 9 por neumonía viral. Otro problema que se relaciona con la duración de la ventilación es la debilidad adquirida en la UCI. Esta es una debilidad muscular generalizada que se desarrolla posterior a la enfermedad crítica y no tiene una causa identificable. Es un término colectivo para la polineuropatía y la miopatía del paciente crítico. Es difícil distinguir entre los dos y clínicamente, sin mayores investigaciones, que generalmente no se utilizan en la práctica clínica, tal como la biopsia muscular. El término colectivo es debilidad adquirida en la UCI y es una debilidad bilateral difusa que afecta al 56% de pacientes que se encuentran mecánicamente ventilados por más de 5 días, y dado que el 72% de dichos pacientes que ingresan con coronavirus necesitan soporte respiratorio inmediato por 13 días. Es probable que empecemos a ver un número de pacientes con debilidad adquirida en la UCI nunca antes visto. Otro factor de riesgo para la debilidad adquirida en la UCI es la difusión orgánica múltiple, y pueden ver que más del 40% de los que tienen coronavirus sufren de disfunción orgánica múltiple, comparado con el 26% que sufren de neumonía viral. Este gráfico explica muy bien el impacto de disfunción orgánica en el desgaste muscular. Pueden ver que en la parte inferior se presentan los días de ingreso y en el eje, y se presentan los cambios porcentuales en el recto femoral. Y pueden ver que por disfunción orgánica única por el día 10, un paciente ha perdido aproximadamente el 7% del recto femoral, mientras que aquellos con 4 o 6 disfunciones orgánicas tienen más de 25% de cambio en el área transversal del recto femoral. Así como la duración de la ventilación mecánica, la difusión orgánica múltiple es un grave problema. Por suerte, la mayoría de 200.000 pacientes que ingresan cada año a las unidades de cuidados intensivos del Reino Unido se recuperan rápidamente por completo. Sin embargo, investigaciones en las consecuencias a largo plazo de enfermedades críticas han demostrado que el número de pacientes que sobreviven a enfermedades críticas tienen problemas continuos relevantes, y para muchos dados de alta de cuidados críticos solo representa el inicio de una incierta travesía a la recuperación, que se encuentra caracterizado por, entre otros problemas, debilidad, pérdida de energía, dificultades físicas, ansiedad, depresión, estrés postraumático, pérdida de facultad mental. La familia puede convertirse en cuidadoras informales, y esto puede ocasionar una masiva segunda cuota de enfermos, puede poner en riesgo relaciones familiares y la seguridad financiera. La recuperación de la enfermedad es altamente individual, y algunos estudios han logrado demostrar una íntima relación entre los síntomas de enfermedad aguda y el impacto a largo plazo. Así que, lógicamente, ustedes imaginarán que las personas que han tenido un tipo de episodio más prolongado de enfermedad crítica tienen una recuperación más larga. Pero esto no siempre es verdad. Algunos pacientes con estadías cortas en cuidados intensivos podrían necesitar también soporte considerable. Existe cierta evidencia que ha ido apareciendo a posterior al alta del coronavirus y que ha sido discutido en la comunidad de investigadores. Existe un grupo de investigadores en Italia que reporta que casi 9 de 10 pacientes dados de alta del hospital de Roma, tras recuperarse de coronavirus, aún experimentaban al menos un síntoma 60 días después de su aparición. Solo en algunos de los aspectos prácticos del uso de simulación eléctrica en cuidados críticos, una cosa que Ams y yo nos dimos cuenta cuando lo intentamos, de lo sencillo que es aplicar estimulación eléctrica a los pacientes en cuidados críticos. Con respecto a las intervenciones fisioterapéuticas, existe una preocupación sobre la desconexión de algo que salva vidas. Por ejemplo, el tubo endotraqueal, y ciertamente la desconexión de un tubo endotraqueal puede ser catastrófico. Así que tiene mucho cuidado cuando se mueve al paciente. Pero en realidad lo que descubrimos fue que para aplicar estimulación eléctrica apenas teníamos que mover al paciente. Así que era bien directo y seguro. Algunos puntos para pensar un poco al respecto. Creo que, bajo mi punto de vista de médico clínico,
trabajar conjuntamente con las enfermeras es esencial. A los pacientes generalmente se les asigna una enfermera en cuidados críticos y creo que para que se pueda tener éxito se necesita trabajar juntamente con dicha enfermera. Tendrán las medidas a tiempo, tendrán programados los exámenes, sabrán dar cuidado personal y trabajar juntamente con dicha enfermera y entrenarla para que aplique la estimulación eléctrica. Creo que sería muy beneficioso. Asimismo, es muy importante conversar con el paciente, lo cual podría o tal vez no sonar obvio. Estos pacientes generalmente tienen algún nivel de sedación, pero es altamente variable y algunos pueden que no respondan, mientras que otros podrán responder a sus instrucciones, y es realmente esencial que hablen con los pacientes, y eso es algo que ha sido demostrado, que reduce el estrés postraumático de los cuidados críticos. Creo que se debe estar consciente de lo que se está moviendo, particularmente tener cuidado al mover la cabeza, debido al riesgo de desconectar el tubo endotraqueal. Sin embargo, creo que ciertamente que es muy directo aplicar estimulación eléctrica y ciertamente no tuve ninguna preocupación de seguridad. Incluso fue posible y en realidad sencillo aplicar estimulación eléctrica en la posición de cúbito prono. En Reino Unido, colocar a los pacientes en la posición de cúbito prono para aquellos que tienen coronavirus se ha vuelto popular, debido a que se cree que existe riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aguda y el posicionamiento en decúbito prono temprano y prolongado de al menos 12 horas mejora la oxigenación y reduce la mortalidad de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Incluso los pacientes que no se encuentran invasivamente ventilados han comenzado a ser colocados en decúbito prono debido a los efectos beneficiosos o los potenciales efectos beneficiosos en la oxigenación. Pueden imaginar que algunas intervenciones fisioterapéuticas serían imposibles en esta posición, pero descubrimos que la estimulación eléctrica, aquí pueden ver los cuádriceps, fue muy directa. Bueno, estas han sido mis reflexiones como médico clínico y mi sensación es que la estimulación eléctrica es una intervención de bajo riesgo y recurso y que podría tener una variedad de usos diferentes, algunos problemas mayores en cuidados críticos, que son un problema en el mejor de los tiempos, pero particularmente en los tiempos del coronavirus, es liberar a los pacientes de la ventilación invasiva. Existe un impacto en la debilidad relacionado con la UCI y luego hay un impacto a largo plazo de una enfermedad crítica. Así que creo que es importante trabajar juntamente con el equipo clínico, las enfermeras y los doctores. Creo que el orden para que esto tenga éxito para una intervención que podría llevarse a cabo muchas veces durante el día, esa es realmente la clave. Así que voy a parar ahí y creo que Gad nos contará más sobre la evidencia para la estimulación eléctrica en esta área. Gracias. Bien, James, muchas gracias por tu presentación introductoria. Si tienen alguna pregunta ahora pueden escribirla en el chat. Si tienen alguna pregunta específica para James, también habrá oportunidades tras la presentación de Gad. Vi que había al menos una pregunta por Cliff Eaton. James, tal vez ya lo discutiste o te referiste a ese punto un poco. La pregunta es, ¿los electrodos necesitan ser desconectados y conectados cuando se mueve a los pacientes a la posición de cúbito prono? ¿Es una necesidad para los pacientes con la COVID? Y eso es algo sobre lo que ya dijiste algo. ¿Qué opinas al respecto? Gracias. No lo hicimos. Aplicamos los electrodos en la posición de cúbito prono cuando estábamos realizando la simulación y no intentamos mover a los pacientes, pero imagino que podrían estar desconectados. Para los pacientes que deben ser movidos si resulta necesario, una advertencia en particular es que digo, pacientes en cuidados críticos son muy susceptibles a lesiones de presión, así que creo que si los aplicas particularmente a los cuádriceps, entonces debes tener mayor cuidado para quitarlos, para evitar cualquier lesión de presión. Es una medida de precaución. Bien, sí, creo que trataremos este tema nuevamente luego de la presentación de Gad. Creo que también uno de los problemas es que
Los músculos tienen que ser estimulados, ya han estimulado los cuádriceps, pero ¿por qué no los músculos isquiotibiales u otros músculos? Así que ese sería otro gran tema para una discusión posterior. Así que ahora mismo no hay preguntas urgentes para James. Tal vez volvamos a ellos luego. Por favor, escríbanlas en el chat si desean, pero ahora mismo tendremos la presentación del profesor Gad Alon. Él es profesor adjunto emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Creo que ya se había retirado aproximadamente hace 12 años, pero me parece que nunca ha parado de trabajar. Así que no estoy seguro de qué significa el retiro para usted, pero ha estado bastante activo. Es muy reconocido alrededor del mundo por su trabajo con la estimulación eléctrica, así como la estimulación cerebral. Por ello da conferencias alrededor del mundo. Wow, y lo sigue haciendo ahora de manera virtual, aunque antes sí iba a cada presentación. Así que Gad, muchas gracias por estar aquí y si te parece, puedes compartir tu pantalla y comenzar tu presentación. Bueno, muchas gracias a todos los que se han unido a la reunión y pueden ver la primera diapositiva. Hablaré más adelante sobre algunas de las investigaciones que hemos realizado en la Universidad de Maryland en cuidados críticos pulmonares. En primer lugar, permítanme comenzar con el conflicto de intereses. No tengo ninguno. Intento responder dos preguntas. La primera ¿es seguro aplicar estimulación eléctrica no invasiva en la UCI? Y la segunda ¿es eficaz la estimulación eléctrica en la UCI? Permítanme comenzar con la seguridad. La respuesta general es probablemente muy segura, tomando en cuenta que los sistemas de estimulación son compatibles con el ambiente de la UCI. Y permítanme darles unos cuantos ejemplos a partir de la literatura. Sir Barbaton examinó a 11 pacientes y probó con 5 grupos musculares de las extremidades inferiores por 3 días consecutivos, 90 contracciones por músculo, 100 Hz, tamaño del electrodo 9 por 5 centímetros. Descubrió que no existía un cambio significativo en la creatina fosfocinasa, o en la saturación de oxígeno, o en la prueba de ácido láctico. Y concluyó que la estimulación eléctrica neuromuscular es segura y es un protocolo viable en la UCI. Cabe recordar que un incremento en la creatina fosfocinasa puede indicar un daño al corazón o al músculo esquelético. También se puede apreciar la estimulación eléctrica neuromuscular posterior a la cirugía cardiovascular. Señaló que casi el 90% de ellos completaron las sesiones de estimulación eléctrica neuromuscular, que se aplicó la estimulación eléctrica neuromuscular en la extremidad inferior, y el resultado no produjo un cambio excesivo en la presión sistólica, aumentó en la frecuencia cardíaca, falló en el marcapasos o arritmias, y concluyeron que la estimulación eléctrica neuromuscular puede ser aplicada de manera muy segura en pacientes incluso inmediatamente después de una cirugía cardiovascular. Seegers examinó a 50 pacientes con 25 minutos de estimulación eléctrica neuromuscular simultánea bilateral del músculo cuádriceps femoral durante 5 días a la semana. Lo que descubrió fue que 25 de los 50 pacientes, que representa solo el 50%, tenía una contracción adecuada del cuádriceps. Descubrió que el edema de extremidad inferior, la sepsis, el ingreso a la UCI con vasopresores se encontraba asociados con la inhabilidad para producir la contracción del cuádriceps. Sin embargo, concluyó que la estimulación eléctrica neuromuscular es una intervención segura que puede ser administrada en la UCI. Silva, como se le conoce ahora en la literatura, la polineuropatía del paciente crítico, la polimiopatía, Silva et al. discrepan al usar el término desorden electrofisiológico neuromuscular o DEM. Analizaron a 22 pacientes mecánicamente ventilados con lesiones de trauma cerebral que se encontraban mecánicamente ventilados y descubrieron que el DEM era diagnosticado por la prueba electrodiagnóstica clásica, cuando la cronaxia eran 1000 UPS, que es 1 milisegundo o más largo. Y eso me condujo a 200 años atrás, cuando teníamos la curva fuerza-velocidad clásica. Y si la recuerdan, podían ver que siempre y cuando la cronaxia sea inferior a 1 milisegundo, usualmente es inferior a 0.5, o incluso menor en equinoccios más cortos, pero una vez que pasaba 1 milisegundo,
Se le reconocía como plena reacción de degeneración. Ahora, yo no creo que el profesor Silva pensase que existía una verdadera degeneración nerviosa, pero descubrió que existe una reducción definitiva en la excitabilidad de dichos músculos. Así que volviendo al estudio, descubrieron que existía un incremento de casi 48% en dicho DIN, desde el día 1 hasta el día 14. Sin embargo, únicamente lo detectaron en el músculo tibial anterior. En realidad, todos los demás músculos tenían una cronaxia normal que no cambiaba. Asimismo, observaron la ecografía de todos los músculos que presentaban reducciones significantes en grosor, pero la ecogenicidad incrementó únicamente en el músculo tibial anterior y en el recto femoral. Cabe recordar nuevamente, el incremento en ecogenicidad puede significar un incremento en grasa y o tejido fibroso, y eso podría demostrar por qué resulta más difícil producir una buena contracción en UCI. Luego, el estudio realizado por Grunow examinó a 21 pacientes, observó la respuesta de la contracción y descubrió que se reducía desde un 64% en el día 1 hasta solo un 25% en el día 7. Nuevamente, cabe señalar que mientras más prolongada sea la estadía en UCI, existe una probabilidad de que resulte más difícil producir una contracción. Y en realidad, examinó a 8 pacientes, lo que representa solo un 38% que consideran que sí responden. Así que la mayoría no respondía. Y descubrió que existe una sepsis significativamente mayor relacionada a la valoración del índice de disfunción orgánica, que se documentaba principalmente en la no respuesta. Así que si se analiza en conjunto, parece que existen contribuyentes a dicha reducción en la excitabilidad, la sepsis, atrofia de la unidad motora debido a la movilidad mínima, linfedema interior, vasopresor y capacidad metabólica deficiente. Analizando en conjunto, parece que existe cierta dificultad para producir una buena excitación en UCI, pero desde el punto de vista de la seguridad, parece ser bastante seguro. Entonces, ¿qué se podría decir sobre la eficacia? Hasta ahora la información parece ser muy alentadora, así que les presento algunos ejemplos. Hirose examinó a 15 pacientes en coma después de una apoplejia o lesión cerebral, 6 en el grupo de control y 9 en el grupo de estimulación eléctrica neuromuscular. Se aplicó la NMN diariamente durante aproximadamente 7 días y examinaron el área de la sección transversal de la tomografía computarizada. Para mostrar atrofia muscular, lo que observaron fue que el área de la sección transversal de todos los comportamientos en el día 14 disminuyó significativamente en el grupo de control en comparación con los del grupo de la NMN. Concluyeron que la estimulación eléctrica es eficaz en la prevención de la atrofia difusa en pacientes con trastorno de la conciencia. Dirks et al. También examinaron el área de la sección transversal, pero la examinaron por medio de una biopsia. 6 pacientes de UCI completamente sedados, una de sus piernas fue sometido 2 veces al día a la NMN del cuádriceps durante un periodo de entre 6 y 8 días. La otra pierna estuvo bajo el control no estimulado. Descubrieron que en la pierna de control, tanto el área de la sección transversal de las fibras musculares tipo 1 como el tipo 2 disminuyeron entre un 16 y hasta un 24%, pero no se observó atrofia muscular en la biopsia en el cuádriceps del músculo estimulado. Concluyeron que el NMN representa una estrategia de intervención eficaz y factible para prevenir la atrofia del músculo esquelético en pacientes comatosos críticamente enfermos. Patsaki examinó a 128 pacientes y observaron la fuerza muscular mediante la puntuación del Consejo de Investigación Médica al Alta Hospitalaria. Lo que encontraron fue que la NMN y la fisioterapia personalizada en la UCI no dieron como resultado una mejora significativa en la fuerza y el estado funcional al alta hospitalaria. Sin embargo, al observar el estudio completo, notamos que solo alrededor del 54% de los pacientes lograron una contracción visible, y cuando casi la mitad de los pacientes no tienen una contracción visible, no es de extrañar que los resultados sean equívocos, por así decirlo.
Eckhart et al. Examinaron a 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estado consciente. Uno que hizo ejercicio y EMNIEM, otro solo hizo EMNIEM y uno solo hizo ejercicio de extremidades. Le dieron EMNIEM bilateral al deltoides y cuádriceps 50 Hz, 6 segundos a tiempo, electrodo de 9 por 5 centímetros, 5 días a la semana y descubrieron que la fuerza de los músculos de las extremidades inferiores mejoró significativamente en ambos grupos. También hubo una disminución significativa en la interleucina sérica 6 y 8 y esos son marcadores de inflamación, así que aparentemente hubo una disminución significativa de la inflamación. Sin embargo, al leer de nuevo todo el estudio, resultó que el grupo de ejercicio y EMNIEM permanecieron una media de 20 días en la UCI, mientras que el otro grupo de la EMNIEM solo 4 días y el grupo de exceso solo 5 días. Entonces, cuando tienen tanta diversidad en términos de cuánto tiempo han estado expuestos al tratamiento, es un poco difícil interpretar esos resultados. Dos Santos examinó el grupo de EMNIEM de 51 pacientes, el grupo de ejercicio, el grupo de EMNIEM más el grupo de ejercicio del control. Su medida de resultado fue particularmente la duración de los días de ventilación mecánica y descubrieron que la combinación resultó en 5.7 días de ventilación mecánica, en comparación con los 9 días largos de EMNIEM y el grupo de control de casi el 15%. Y esa fue una diferencia muy significativa entre los 2 o los 3 grupos. La conclusión fue que la EMNIEM como ejercicio activo fue bien tolerada y resultó en una duración más corta de la ventilación mecánica y definitivamente demuestra la eficacia de la estimulación eléctrica en el estudio en particular. Leite et al. Examinaron 67 pacientes con ventilación mecánica, grupo de control, grupo de cuádriceps, grupo diafragmático y EMNIEM diario hasta el día de la UCI. Lo que descubrieron fue que la estimulación eléctrica de los cuádriceps, no del diafragma, sino de los cuádriceps, tiene el mejor resultado para la fuerza de los músculos periféricos y promueve la independencia funcional y reduce la duración de la hospitalización. Dall'Acqua examinó a 25 pacientes, EMNIEM más fisioterapia, EMNIEM simulado, y luego examinaron el área de la sección transversal del ultrasonido para determinar el grosor de los músculos, y los resultados fueron que tanto el grosor del músculo recto del abdomen como el grosor del músculo pectoral se conservaron mediante la imagen de ultrasonido en el grupo de intervención, mientras disminuyeron en el grupo convencional. Y hubo una diferencia significativa entre los dos grupos. También encontraron que hubo una estadía significativamente más corta del grupo de intervención en comparación con el grupo convencional. Sin embargo, en su estudio parece que el 60% de ellos tenía sepsis. Y aparentemente cuando tenían sepsis es probable que permanezcan en la UCI con un periodo de tiempo más largo, lo que les permitirá dar más tratamiento. Sin embargo, el grupo experimental solo permanecía en la UCI durante 10 días en comparación con 18 del grupo de control, y eso fue estadísticamente significativo. Observé en su estudio, solo tomé del artículo la imagen del electrodo porque es un poco inusual y podríamos discutir eso más tarde, cuando lleguemos a la discusión. Stefano examinó a 32 pacientes sépticos ventilados mecánicamente, dieron EMNIEM de 30 minutos usando 2 protocolos a la intensidad máxima tolerada, uno con 75 Hz y el otro con 45 Hz. Lo que descubrieron es que los 2 protocolos de la EMNIEM tuvieron un efecto muy similar en el resultado, es decir, si usan 75 Hz o 45 Hz, no importa. En general, los anticuerpos de las células progenitoras endoteliales aumentaron significativamente y la EMNIEM no afectó la movilización de las épfisis. Llegaron a la conclusión de la que EMNIEM ha movilizado realmente las células progenitoras endoteliales, una medida del potencial de restauración endotelial en pacientes de UCI séptica, y que hipotéticamente sugiere que la EMNIEM puede ayudar a minimizar realmente el efecto de la sepsis en el sistema vascular. Estás viendo el signo de interrogación
porque necesita aprobarse, entonces solo revisé brevemente algunos de ellos, pero todos juntos son al menos 35 estudios publicados en la UC que usan estimulación eléctrica en revistas revisadas por pares. Ahora, si miran a todos juntos y están tratando de decir cuál es el protocolo de estimulación típico, esos son los parámetros que básicamente ven en la literatura. Obviamente estoy dando aquí algunos rangos porque diferentes estudios usarán algunos parámetros diferentes, pero todos juntos, la idea es intentar conseguir la contracción muscular y lo más fuerte posible, siempre que el paciente pueda tolerarla. Así que ahora vuelvo al estudio que se realizó en nuestra institución bajo la dirección del Dr. Berceles. En este caso particular, usamos los parámetros como pueden ver aquí en la pantalla. Permítanme mostrarles nuevamente qué es lo que hemos hecho. Es estimular los cuádriceps y los dorsiflexores bilateralmente. Las medidas del resultado primarias fueron el volumen muscular y el área de la sección transversal, medidas por imágenes del TC, y el resultado secundario incluyó el estadio nutricional, el balance de nitrógeno, el efecto sobre el delirio y los días de ventilación mecánica. Desafortunadamente, este estudio aún no se ha enviado para su publicación, por lo que no puede revelarse los resultados reales, pero en términos generales fue bastante favorable en términos de uso de NIEM en ese grupo en particular. Puedo compartir con ustedes algunas observaciones clínicas de ese estudio que intentamos obtener una contracción claramente visible dentro de la tolerancia del paciente. Intentamos evitar la fatiga y el dolor muscular retardado porque es la literatura antigua. Todo el mundo parece tener mucho miedo a la fatiga o al dolor muscular retardado. Sin embargo, en ese estudio no tenemos ninguna observación de fatiga o dolor muscular. Siempre tenemos que seguir controlando la irritación de la piel en los pacientes dentro de la UCI. Y lo combinamos con ejercicios de resistencia activo si el paciente respondió. En ese estudio en particular, no usamos la EFS ni incorporamos la EFS, manteniéndose de pie y sentándose. Podríamos haber hecho, pero por la simplicidad del protocolo decidimos no hacerlo. Curiosamente, otro grupo de nuestra institución, en la unidad de cuidados intensivos neurológicos, hizo un estudio muy similar y ya lo publicó. Y es de código abierto para que todos puedan hacerse con ese en particular, pero como se puede ver aquí en el gráfico, la atrofia muscular en el grupo estimulado fue significativamente menor, solo disminuyó en un 6.5% en comparación con el 12.5% en el grupo de control, y casi el doble, por lo que no pudimos prevenir completamente la atrofia. Pero ciertamente pudimos disminuirla y también observamos el balance de nitrógeno y se pudo ver en la diapositiva de la derecha que el balance de nitrógeno en el grupo de control permanece negativo, mientras que en el grupo estimulado, a los pocos días que comenzamos, la estimulación se movió hacia el rango positivo. Una vez más, ese estudio ya está publicado y cualquiera podría leerlo más tarde. Permítame comenzar a poner algunas cosas en una presentación concluyente. Permítanme sugerir que seleccionar diferentes resultados, pero usando el mismo protocolo NIEM e NIEF, al menos en mi mente, contribuye a lo que llamo ambivalencia científica. Y permítanme darle algunos ejemplos. Si observan la atrofia muscular, depende de si cuantificó con TC, ecografía o biopsia, no son la misma medida del resultado, por lo que debemos ser muy específicos sobre la medida del resultado que usamos. Lo mismo sobre la fuerza muscular. El MRC o la prueba muscular manual, como la que usamos en los Estados Unidos, son escalas. Y mi sugerencia es que si queremos usar la fuerza muscular, debemos hacerlo mediante algún tipo de sensores de fuerza. Lo mismo ocurre con la locomoción. ¿Cuál es la medida del resultado principal que estamos tratando de mejorar? ¿Es la distancia a pie o la velocidad? Tal vez sea el tiempo de prueba, o tal vez sea 5 veces configurado y sentado. Necesitamos ser muy específicos sobre cuál es la medida de resultado que usamos con ese protocolo en particular. El tiempo de estadía en la UCI, ya comentado por el Dr. Badger, es siempre un parámetro importante que cuantificar y de hecho lo es permanecer en el hospital. Hoy en día aparecen cada vez más investigadores, como les mostré en algunos de los ejemplos. Miro algunos marcadores metabólicos e inflamatorios, por lo que es muy importante que los incluyamos todos como una medida de resultado para complementar la intervención física que estamos tratando.
Los que me conocen han estado abogando por ese cuidado continuo durante muchos años, ¿verdad? Y por la presentación de hoy, parece que realmente deberíamos comenzar en la unidad de cuidados intensivos. Pero si no comenzamos en la unidad de cuidados intensivos, al menos en el servicio hospitalario de urgencia. Y si no se empieza en el servicio hospitalario de urgencias, al menos en el centro de rehabilitación. Y luego se continúa en la clínica para pacientes ambulatorios y de hecho se continúa con la atención domiciliaria, porque muchos de esos pacientes necesitarán intervenciones durante mucho más tiempo, del que generalmente las compañías de seguros están dispuestas a pagar. Existen razones plausibles por las que no se brinda un cuidado continuo, y supongo que, no lo sé con certeza, pero en distintos países existen algunos lineamientos vigentes y algunos de ellos sugieren que la NINF sea realizado por un médico acreditado. Y si solo lo realiza un médico acreditado, es posible que no podamos tener ese cuidado continuo. Existe una ausencia de consenso en cuanto a la eficacia o efectividad de los resultados publicados actualmente, y es por ese motivo que algunos investigadores o médicos creen que la estimulación eléctrica y otros no creen en absoluto, porque no tenemos ninguna evidencia clara que la justifique ni cuándo ni cómo utilizar el NIM en la UCI, ni después. El sistema de estimulación hoy en día pertenece al hospital o a la clínica, por lo que obviamente cuando el paciente sale del hospital o de la clínica sale sin estimulador, y eso obviamente es una falta en el cuidado continuo. Y luego está la imposibilidad de hacer el seguimiento al paciente cuando está de alta. Y finalmente, la interminable saga de costes y beneficios. Todavía hay una serie de preguntas críticas para la sesión de hoy que quería resaltar y luego debatirlas. Una de ellas es sobre la dosis de estimulación. Se desprende de los datos que tenemos hoy, que la dosis es insuficiente, sobre todo si el objetivo es una recuperación más rápida de la locomoción independientemente. Así que la pregunta es, ¿cómo se puede aumentar la dosis? Bueno, potencialmente aumentando la intensidad, pero eso no es una opción porque siempre depende de la tolerancia del paciente. Sin embargo, definitivamente podríamos aumentar el tiempo de tratamiento al día y la cantidad de días. También podemos añadir al grupo muscular como los flexores plantares, flexores dorsales, isquiotibiales, etc. El segundo tema es lo que simplemente definimos como pacientes que responden a la NIM en las UCI, que es solo alrededor del 50%. Y entonces la gran pregunta es, y esta pregunta es para que la audiencia la debata en pocos minutos, ¿qué se puede hacer para aumentar el número de pacientes que responden al tratamiento del 50 o al 80 o quizás el 90%? También está la cuestión de la concordancia entre la medida de resultado primario y el diseño de estudio. Por ejemplo, si el resultado primario es desconectar el ventilador mecánico, el músculo objetivo de la estimulación debe ser el abdominal y el intercostal bilateralmente y no el cuádriceps como era realizado por algunos investigadores. Y finalmente, ¿es demasiado tarde para iniciar el programa AFS NIM una vez que el paciente salga del hospital o se vaya a casa? Mi respuesta a esta última pregunta es no, no es demasiado tarde. Todavía tienen las principales deficiencias que todos reconocemos y por lo tanto, aunque lo empezara al volver a casa, sigue siendo muy recomendable iniciar el entrenamiento. Habrá una variedad de preguntas de investigación. De hecho, tengo en mente múltiples estudios que se pueden hacer en todo el mundo. Solo les estoy dando todos estos temas y luego podríamos regresar y debatirlas. Si lo desean, cuando entremos al debate, desde mi punto de vista, estoy listo para las preguntas, comentarios y opiniones. Muy bien, Gad, muchas gracias por esta clara presentación. Demostraste que hay muchos beneficios en el uso de la estimulación eléctrica y lo que me llamó la atención es que no es solo el músculo, que es lo que la gente piensa, sino también otros sistemas como el sistema nervioso, el sistema vascular y también el sistema inmunológico. Así que parece una buena idea al menos intentar y activar tanto como podamos. ¿Podemos debatirlo un poco más tarde? ¿Hay alguna pregunta para Gad o James? Ahora escriban sus preguntas en el chat para poder debatirlas. Había una pregunta de Greg Guntau.
Él dice, ¿qué tipo de onda de hercios para NIEM es el mejor? Eso está antes de que mostraras la diapositiva con los parámetros. Quizá puedas decir si hay alguna prueba de un protocolo óptimo. Les voy a dar mi punto de vista. Nunca he encontrado la manera de dar un protocolo óptimo. No creo que exista. Así que no utilizo el término óptimo, pero estoy buscando el término protocolo que maximizará el resultado que estamos tratando de obtener. Y cuando se trata de la FS o NIEM, los parámetros generales que puse allí en la presentación parecen ser un buen comienzo. Por lo que la idea es realmente muy simple. Traten de conseguir el protocolo que les dará la mejor contracción muscular del grupo muscular. Porque lo importante es que cuantas más unidades se beneficien de la estimulación, más probable es que se beneficien en términos de ganancia de fuerza muscular, ¿de acuerdo? Y puedo agregar también que para obtener la mejor contracción, deben considerar el tamaño del electrodo en relación con la masa muscular en la que tratan de aplicar la estimulación. Por ejemplo, el electrocito que es bueno para el músculo de la mano, o quizás los flexores dorsales, probablemente sean muy pequeños si intentan aplicarlos en los cuádriceps o los músculos abdominales o de la espalda, etc. ¿Está bien? ¿Eso tiene sentido? Sí, hay tantos parámetros que conozco de la estimulación eléctrica, por lo que está claro que no hay prueba de un protocolo óptimo, así que creo que está bien también lo que Kat está diciendo, que es enfocarse en el resultado, intentar maximizar los efectos en vez de enfocarse en un protocolo fijo para todos. Tenemos otra pregunta y dice así: ¿esos protocolos de estimulación eléctrica se pueden aplicar a todos los pacientes o se limitan a un grupo específico? También pueden, en su respuesta, Gab y James, incluir a las personas con las COVID-19, es decir, obviamente no han mostrado muchos datos sobre ese grupo de pacientes específico porque aún no se han realizado muchos estudios, pero dirían que estos protocolos funcionan con la mayoría de los pacientes en la UCI, incluidos los que tienen la COVID-19, o deberíamos tener un estudio sobre eso también. ¿Cuáles son sus opiniones? Si me preguntas a mí, creo que la principal observación de la investigación que tenemos hasta ahora es que, para empezar, no es tan simple obtener una buena contracción muscular en la UCI. ¿De acuerdo? Cuando les digo que solo el 50% son pacientes que responden al tratamiento, eso significa que tenemos algún problema en cómo tener una mejor contracción en la UCI. Como un punto adicional en cuanto al uso real de estimulación eléctrica o estimulación eléctrica funcional, he publicado una serie de estudios y es muy seguro usarlo desde una edad muy temprana hasta una edad muy avanzada, por lo que la edad no es un problema. El problema a veces es que no pueden obtener la contracción que se desea. Una de las preguntas que le hice a la audiencia, y alguien puede tener una opinión sobre eso, es si especifican el tamaño del electrodo. Y de hecho podría darles algunos ejemplos de la literatura. Cuando usan un electrodo más grande en el cuádriceps en la UCI, ha habido algunos estudios sobre eso. Generalmente obtienen una respuesta en aproximadamente el 90% de los pacientes. Y eso es lo que obtuvimos en nuestros estudios. Pero eso requirió un electrodo más grande en el cuádriceps. Por lo que puede ser que esto sea solo una simple cuestión de tener el tamaño de electrodo adecuado al grupo de músculos que estamos tratando de estimular. Bueno, sí, para aquellos que levantaron la mano, no podemos verlos, solo podemos ver que levantaron la mano. Si tienen preguntas, escríbanlas en el chat o en las preguntas y respuestas y trataré de organizarlas. Puede ser difícil porque hay muchas preguntas, pero veamos si podemos responderlas todas.
Este es de Wendy Whitfield de los Estados Unidos y dice: ¿cree que podríamos compensar potencialmente el desarrollo de debilidad muscular adquirida en la UCI si comenzamos un programa de MIEM antes del ingreso a la UCI? ¿Deberíamos comenzarlo lo antes posible? ¿Y creen que podamos prevenirlo, no reducirlo, sino prevenirlo? ¿Cuál es tu opinión? James, quizás. Gracias. Creo que es una pregunta muy interesante. Sabemos cuáles son los factores de riesgo de la debilidad adquirida en la UCI y hay algunas cosas que podemos hacer para reducir el riesgo. Por ejemplo, sabemos que el control glucémico tiene un impacto en la debilidad adquirida en la UCI, pero no estoy al tanto de ninguna intervención que se utilice habitualmente, que incluso podría potencialmente comenzar a abordar la causa o reducir el impacto de la debilidad al principio de la enfermedad, por lo que ciertamente creo que sería muy interesante analizarlo. Se puede prevenir la debilidad adquirida en la UCI mediante la estimulación eléctrica. Estoy al tanto de al menos un estudio en el campo, porque no hay muchas otras intervenciones en esa área. Por lo que creo que es muy buen punto y creo que ciertamente hay potencial allí para futuras investigaciones. Gat, ¿tienes algo que agregar? El único comentario adicional que puedo tener sobre este punto es que hubo estudios que intentaron aplicar la estimulación antes de la cirugía ortopédica, tal como el reemplazo de articulaciones. Y en general descubrieron que si se comienza la estimulación antes de la cirugía, el tiempo de recuperación después de la cirugía es significativamente más rápido. Pero aún va a llevar mucho tiempo. Solo quiero agregar otra cosa de la que no me di cuenta hasta que llegué a la UCI. Muchas veces en la UCI es la gestión de tiempo la que impide que las personas realmente brinden una buena atención. Por lo que agregar otro estímulo a ese ambiente tan ocupado puede ser solo en aquellos UCI donde todos están dispuestos a colaborar en el estudio de esa manera. Porque si no necesitas colaboración, solo porque la mayoría de los problemas suceden durante todo el día y toda la noche en la UCI, no podrías realizar un estudio de esta manera. Pero si cuentas con nuevas instalaciones, un estudio como este vale la pena realizarse. Hay una observación de Jonathan Jarvis que dice que está de acuerdo porque es razonable el incremento de la dosis con el fin de comprometer más grupos musculares. Sin embargo, no pienso que esta evidencia muestre que más de 30 minutos al día es necesario para la reducción de la atrofia muscular. La prescripción de sesiones múltiples o más largas dificultaría la gestión por parte del equipo de cuidados intensivos. Estamos trabajando en momentos difíciles, probablemente. ¿Podrían hablar un poco más de esto? ¿Es posible estimular esta cantidad de grupos musculares por periodos largos de tiempo? Las necesidades de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos son bastante diversos, por lo que habrá pacientes que requieran la asistencia uno a uno de los enfermeros, pero ellos serán los que tienen necesidades bastante bajas. En cambio, habrá otras personas con soporte orgánico múltiple que requieran asistencia 2 a 1 de los enfermeros. Permítanme comentarles que la población de UCI es bastante heterogénea. Son personas que pasan la noche ahí luego de ser operadas o si han tenido una sobredosis. Y además habrá pacientes que permanecerán ahí por varias semanas. Es una población extremadamente heterogénea y es muy difícil generalizar, pero considero a mi modo de ver que si se va a hacer una intervención en múltiples momentos diferentes del día, la forma correcta de hacerlo sería hacer participar a las enfermeras, porque ellas saben cuando el paciente necesitará someterse a una exploración. Si es dirigido por un fisioterapeuta, aparecerán exactamente en el momento equivocado y luego no podrán programar más horas para el resto del día. Por lo tanto, considero que si está dirigido por una enfermera, es más probable que siga esto. Es más probable que siga este programa. Sin embargo, considero, como lo mencioné anteriormente, que la atención debería ser individualizada porque existen diferentes tipos de
tipos de pacientes, es decir, son un grupo altamente heterogéneo. Antes teníamos una pregunta de Greg Grundaus sobre las frecuencias y él agrega esta otra pregunta. Sobre el control del ancho de la onda, puede contraer la mayor cantidad de músculos con una contracción lenta gracias al tiempo sobre la curva de duración de la fuerza, por lo que se preguntaba sobre el hercio si tiene una onda como forma cuadrada o como forma pico. Es una especie de pregunta técnica, así que Gad, ¿puedes decir algo al respecto? No tendremos tiempo para abordar los detalles de esa pregunta que recibo siempre, por cierto. Pero solo tratemos de verlo bien simple. Por ahora está muy claro que a muchos de nosotros nos importa lo que se conoce como la fase o pulso de carga, y la carga es el área bajo la curva del pulso. Además, la carga es en realidad, en términos simples, una multiplicación o combinación de la duración del pulso y la amplitud máxima en miliamperios. Eso es en general. Se podría lograr esa carga con una duración más larga y una amplitud más baja, o en algún lugar con una duración más alta, y el cuerpo no le importa cómo lo hagas, siempre que se obtenga la carga para descargar el nervio. Por lo tanto, existen muchos conceptos erróneos en la literatura con respecto a todas esas combinaciones de parámetros. Lo que estoy tratando de decir es que lo que realmente determina qué tan poderoso es el estimulador es la carga máxima del pulso que puede enviar, y hoy tenemos muchas unidades que funcionan con baterías que le darán suficiente carga para provocar una gran contracción muscular, y ya no habrá que preocuparse por la duración y la amplitud exacta y nada intermedio. Ok, listo. Hay otra pregunta de Robin Baker. Y ya hemos tocado este tema hasta cierto punto. Y de esta manera parece que resulta esencial. Dice 30 minutos al día, pero aquí es donde entra el continuum del cuidado, que inicia en UCI y continúa con estimulación eléctrica funcional. En rehabilitación, también añade si aplica estimulación eléctrica funcional fuera del marco de la enfermería. Creo que debería ser una comunicación multidisciplinaria y determinada por las enfermeras y la rehabilitación. Eso es uno de los mayores problemas, así que se puede llevar a cabo. La colaboración es esencial. Asumo que por eso lo decías, y James. Y podría agregar, si deseas, un poco más sobre los dos estudios que hemos realizado. En el estudio en UCI neurológico, la estimulación eléctrica neuromuscular fue realizado por la enfermera y el cumplimiento del tratamiento era mayor al 90%. El estudio que realizamos en pulmonar, nuestro cuidado fue realizado por el terapeuta y el cumplimiento del tratamiento fue de solo 54%. Y eso es simplemente debido a que nadie fue capaz de realizar la estimulación cuando el paciente estaba disponible para reducir la estimulación. ¿Ok? Lo otro que quiero agregar es que habrá aún discusiones continuas sobre cuál es el tiempo mínimo que necesita realizarse. A partir de la información que tenemos hoy, existen estudios que la realizaron durante 60 minutos. En realidad existe un estudio múltiple que fue realizado tanto en Estados Unidos como en Australia, un multicentro multiestudio que fue publicado recientemente, donde se realizaba durante 60 minutos. Y los estudios a los cuales me refiero, nosotros decimos realizar durante 30 minutos, 2 veces al día. ¿Por qué 2 veces al día? Porque asumimos que el paciente que se encuentra recostado en la cama sin moverse, tal vez se le podría realizar la estimulación durante un poco más de tiempo. Sin embargo, en nuestro caso, realizarla durante 30 minutos, 2 veces al día, debido a la capacidad de los investigadores para ingresar y salir en la mañana y luego en la tarde. El otro estudio realizó la estimulación durante 60 minutos debido a que tienen un sistema de ciclos de estimulación eléctrico funcional muy moderno que toma mucho tiempo para preparar al paciente en el estudio. Entonces descubrí, no estoy seguro si es un hecho, pero descubrí que una vez señalaron que tomó tanto tiempo preparar al paciente
que podría optar por los 60 minutos para no regresar en la tarde y realizarlo otra vez. Desafortunadamente, en dicho estudio, fueron capaces de realizar la estimulación únicamente por 5 días y los resultados que fueron publicados básicamente indican que no existe justificación para utilizar la estimulación eléctrica funcional AFS en la UCI. Entonces debemos ser muy cuidadosos aquí en la manera en cómo interpretamos todos estos temas. Hay una pregunta desde Perú. Asumo que hubo algunos peruanos presentes esta noche. Eso es maravilloso. Marlon Sánchez, él pregunta cuáles son los beneficios de aplicar estimulación eléctrica neuromuscular. Pero ya hablaste de ello, sin embargo, tal vez sea una pregunta interesante en el grupo de edad que se puede aplicar. Especialmente se puede con personas adultos que tengan COVID, se puede aplicar a cualquier persona de todas las edades. Debemos tener mayor cuidado con los mayores. ¿Qué opinas? Bajo mi punto de vista, el mayor problema es la piel. ¿Ok? La delicada piel que tienen. Entonces, la irritación en la piel y tener la seguridad de que los electrodos no causen irritación de piel es el tema crítico, no la edad del paciente. ¿Eso queda claro? Tal vez se relacione así que hay una pregunta al respecto. ¿Has intentado realizar una prenda? ¿Existe ahora más prendas con electrodos incluidos que podrían funcionar en lugar de los electrodos que colocas en la piel? ¿Eso ayuda? ¿Ocasionará más contracciones o mejores contracciones? ¿O tal vez menor irritación en la piel? ¿Es un camino por el que debamos optar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? James Augat. Dejemos que James responda primero. Bueno, no tengo ninguna experiencia utilizando las prendas. Digo, una reflexión es si estás diseñando estudios, si estás utilizando un tipo de procedimiento, lo que crees sobre los resultados que quieres utilizar y podrías utilizar para los resultados del procedimiento. No sé si al utilizar una combinación, una prenda, si puedes intercambiar o mejorar los músculos de alguna manera para lograr un procedimiento particular, o incluso si existe algo que se puede hacer. Creo que los dos mayores problemas que tenemos hasta el momento son la duración del tiempo de ventilación y asumo que la duración del tiempo en el hospital, así que son el tipo de medidas cruciales que no me resultaría interesante utilizar, pero respeto de si uno aprenda a ayudarse, no lo sé. ¿Podrías ayudarnos, Gat? Sí, mis 2 puntos para tratar serían para recordar que durante la estadía en la UCI tienes que existir una compatibilidad con el ambiente de la UCI y eso incluye higiene. Vi que Ethan o alguien más lo mencionó, así que debe existir una compatibilidad con el ambiente de la UCI en términos de higiene y todo lo demás. Lo otro es que si dichas prendas simplificaran la manera de colocarla y retirarla, eso sería muy importante. Sin embargo, si solo la hace más complicada, colocarla y retirarla, probablemente no vaya a tener sentido. Eso queda muy claro. Puedo suponer, y una reflexión para agregar, es que los pacientes en cuidados críticos, el edema es un problema común. Entonces las personas se tornan edematosas debido a la enfermedad crítica y es esencialmente debido a un tipo de fuga capilar. Así que no sé si cambiaría con el paso del tiempo. Si tuvieras una prenda y colocaras los electrodos en posiciones particulares en la prenda. Es una reflexión, son temas importantes. Eso es. Tal vez podemos tener unas cuantas preguntas más. Ya nos pasamos de la hora, pero hay algunas preguntas y suficientes personas en la audiencia virtual. Xavi Baldion pregunta, ¿qué precaución hay que tomar para la ubicación de la estimulación eléctrica en los pacientes con la COVID en cuidados intensivos? ¿Alguno importante? ¿Existe algún problema con estas personas?
Creo que todos los estudios que se ha estado realizando en cuidados críticos han llegado a la conclusión que la estimulación eléctrica es segura, y soy consciente de algunos estudios que consideran la estimulación eléctrica en pacientes con marcapasos y desfibriladores, cardioversores implantables, y parece que todos ellos concluyen que la estimulación eléctrica es una intervención segura. Vale la pena tener en mente que estos pacientes se encuentran en ambientes altamente monitoreados. Así que asumo que una preocupación tal vez sea la interferencia electromagnética. Bueno, ellos son monitoreados continuamente y ante la primera señal de algo se detendría. No es como si lo estuvieras mandando a casa con estimulación eléctrica. Entonces creo que es un ambiente muy seguro. Y como mencionó Gat, probablemente la integridad de la piel es el mayor riesgo al que le prestaría atención. Digo, los pacientes pueden tener erosiones cutáneas, particularmente en cuidados críticos, y pueden adquirir un tipo de isquemia en las extremidades, por ejemplo. Entonces se debe ser más cuidadoso con la integridad de la piel y las áreas de presión. Creo que esas serían las dos principales preocupaciones a las que les prestaría atención. Gracias. Quizás una pregunta de mi parte está relacionada con la excitabilidad. Gat, tú decías que la excitabilidad ha disminuido bastante en muchos pacientes y que incluso algunos tienen tan baja excitabilidad que no observan contracciones. Note que en la médula espinal de la misma manera la función del nervio ya no es buena, por lo que ya no se observa una buena contracción, pero luego de algún tiempo de estimulación, incluso sin una contracción, se puede ver que hay una recuperación de la función de ese nervio y de la excitabilidad, por lo que dudo al decir que si no se observa una contracción, eso no funciona. ¿Están de acuerdo con ello o cuál es su opinión al respecto? No, yo creo que debemos recordar que prácticamente todos los estudios en la UCI se hicieron en un contexto no más de 2 semanas. Además, que fueron descontinuados, por lo que no podemos decir qué pasaría si se continúa con la estimulación, incluso en los casos en los que ya se tiene contracción. Obviamente es un problema diferente, y quisiera también decir que la razón por la que se admite a un paciente en la UCI puede jugar un papel muy importante aquí. Por ejemplo, si acabas de tener un aneurisma o un infarto, para ayer te encontrabas muy saludable y repentinamente ahora estás en la UCI, tu sistema está en mejores condiciones que de alguien que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que la tiene por años. Además, depende de la población de pacientes. Desafortunadamente, no contamos con datos de estimulación actual o continuo una vez que el paciente dejó la UCI, por lo que no hay forma de decir que esto se puede estudiar. Pongámoslo de esta manera. Me parece que hay más preguntas, pero debemos dar por finalizado este webinar. Hay solicitudes por su información de contacto. Gat, James. Para los asistentes que tienen más preguntas, probablemente puedan enviárselas a James y Gat. Gat, vi tu correo electrónico. ¿Podrías compartirlo nuevamente por un breve momento? Sí, mi correo electrónico es umaryland.edu. ¿Y tú, James? Yo lo estoy escribiendo en el chat. Eso funcionará. Bueno, gracias Gat y James por su increíble presentación. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Al menos aquí en Europa es de noche. Y de noche o de mañana o de tarde en algún otro lugar. Gracias por todas sus preguntas. Creo que este es un tema muy importante. Y Gat ya lo dijo, tenemos muchas preguntas por responder. E incluso ustedes también tienen mucha tarea para la casa. Y quizá el próximo año o en unos meses tendremos algunas respuestas o muchas de las preguntas que hay. Me gustaría recordarles, y ya lo mencioné al inicio, que en febrero tendremos un nuevo webinar. Se trata de los mecanismos de la estimulación eléctrica funcional
para el control cerebral de los músculos en la rehabilitación neurológica a cargo del Dr. Matías Milosevic. Él está en Osaka, Japón, así que será de noche por la diferencia de horario. Me parece que comienza a las 2:30. En la hora de Europa Central será en la tarde. Podrán encontrar la información en la página web. Si no son miembros de IFES aún, pueden serlo. Tenemos estos webinars y si no son miembros son gratuitos. Además que intentamos compartirles información y debatir. Así que si están interesados en este campo de trabajo, los invito a ser miembros y unirse al debate. Agradecidos a todos por estar aquí y a Gad y James. Gracias de nuevo por sus increíbles presentaciones. Chao.